ya empieza. Buenos días a otro episodio más de Attitudable Podcast en español. Hoy, viernes, empezamos una jornada junto al autor del libro El día que sobremos. Aquí lo voy a mostrar, lo tengo en ebook, en Kindle. Matías Dalmiro Rivero, que nos va a acompañar hoy y nos va a hablar sobre su libro casi recién publicado, salido El día que sobremos. Me encantó el título. Bienvenido, Matías, a este espacio de comunicación e idiomas. Hola Dolores, bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad que es un honor poder participar y hablar con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Para los que todavía no te conocen, Matías, bueno, es licenciado en Economía, argentino, estamos los dos en Argentina, en distintas ciudades. Él está ahora en Santa Fe, en Rosario, una ciudad hermosa, y yo estoy en Buenos Aires. Para los que nos escuchen y que estén en otras partes del mundo, aquí estamos en invierno. Es un día aquí de sol, no sé, allá en Rosario, Matías, pero acá está muy Sí, lindo hoy. soleado y frío, como me Y gusta a mí. frío. Yo soy Qué team frío. lindo. Bueno, Matías, como decía, es licenciado en Economía, especialista en mercado de capitales y procesos, y escribió este libro, El día que sobremos, cómo diseñar la vida cuando el trabajo ya no sea necesario. Matías, contanos un poquito más de vos y después cómo surgió esta idea de escribir un libro, primero, ¿no? Y todo lo que implica, y aparte sobre este tema tan importante hoy. Bueno, me recibí de economista hace unos años. Yo ya venía estudiando, o sea, desde el momento uno, cuando uno ya en un colegio empieza a elegir qué carrera, la que me apasionó fue la de economista. Entonces me empecé a preparar para hacerlo. Vueltas de la vida, cuestiones de trabajo me llevaron a postergarlo un poco, bueno, y los últimos años le dediqué para recibirme. Eh, Actualmente, cuando terminé de hacer la licenciatura en Economía, me quedó mucho más interés en hacer más cosas y ahora, bueno, estoy haciendo el UCEMA, un posgrado en Neuromanagement, para lo que es más poder entender un poco más lo que es la neuroeconomía y la neurofinanza. Qué Eh, bueno. Así que sí, fue un reto. Escribir, yo ya escribía desde que empecé a ir a la universidad. En su momento tuve una página que se escribía Mr. Dalmora y ahí, bueno, hacía opiniones políticas, cuestiones. Qué bien. 5 artículos he escrito y después, bueno, lo dejé y fue algo que siempre quise conmigo con la escritura y, bueno, se me dio esta oportunidad de empezar a plasmar unas ideas y escribir este libro. No es el primer libro que escribo, escribí otro, pero no lo publiqué, sobre finanzas Ah, personales, y estaba con ese tema ya para ver la edición, y en un momento de la vida, con las noticias del día a día, eh, empecé a trabajar esta idea y dije, no, me voy a enfocar en hacer este libro que tardé un año, año y medio, y aquí estamos. excelente. ¿Y qué pensás? El libro, bueno, la portada del libro tiene una imagen, no sé si la pueden ver, de una persona, un ser humano, acostado, muy tranquilo, como en una hamaca, y un robot ahí al lado, como amacándolo o haciendo todo por esa persona, ¿no? ¿Cómo, contanos, qué reacción esperás provocar cuando alguien ve este libro en una librería o en línea, ¿no? En alguna plataforma digital? ¿Qué reacción esperás provocar? Y si hubo algún momento que cambió tu manera, ¿no? De ver este futuro del trabajo o presente, ¿no? Un poco también para escribirlo. Bueno, el día que sobremos el título fue algo que me llegó. Empecé a escribir y yo dije, ¿qué va a pasar con el tema del trabajo? ¿Qué va a pasar con la IA? En un momento dije, bueno, vamos a terminar sobrando. Y cuando lo comenté en mi círculo de amigos, me decían, es fuerte decir sobremos, es como que es muy chocante.
pero es real, vamos a sobrar en el trabajo. Entonces eso fue el tema de que vos podés leer sobremos y verlo como algo negativo, pero a la vez, al estar viendo la imagen de que es una persona relajada y tenés a un robot que está al lado eh, conteniéndote, vamos a decir, capaz te termina dando cierta tranquilidad. La idea es que el que esté preocupado y asustado por lo que viene pueda decir, bueno, vamos a consultar acá, vamos a ver qué me dice, y entender que no todo va a ser tan malo, o sea, no pasa nada, no va a ser catastrófico. Y el que esté emocionado y tenga una euforia por la IA, también entienda de que faltan un montón de cosas y que la que hicimos la somos humanos, por ende, errores va a tener. Exacto. Sí, es literal, porque a veces, en general, creo en todas las profesiones, ¿no? Estamos siendo impactadas por la inteligencia artificial y por el temor a sobrar, como decís. Es una palabra fuerte, pero creo perfecta, ¿no? Para lo que querés transmitir. Y hay muchísima información. Es un libro que se nota que has investigado muchísimo, comparado distintas, ¿no? Culturas, sociedades, épocas, que es la mentalidad. Estamos acostumbrados, justo ayer, que antes de empezar este episodio, hablábamos en la sala con Matías y le comentaba que mi segundo hijo, está estudiando economía y me decía, pero yo no estudio como vos, yo no estudio de libros, yo no, claro, en mi época era solo libros, era ir a la biblioteca, buscar el libro. Ahora hay tanta información, tantas herramientas, que, claro, es como una abundancia, que nosotros teníamos la escasez y era sí o sí tener que estudiar. Me dice, para mí ya no es tan importante tener un título, mamá. Y para nosotros, y ni hablar nuestros padres, abuelos y demás, no podés no estudiar, o sea, era como, te perdés de mucho, como que, como decís vos, ¿no? Tu identidad era, ¿qué sos? Bueno, eso me pasó cuando yo estaba trabajando. En un momento nos mandaron un chico que estaba terminando el secundario que quería conocer cómo era la empresa, cómo se manejaba. Yo trabajaba trabajaba en un mercado argentino de valores. Entonces son muchas empresas en un grupo. Entonces le estaba explicando y le dije, ¿vos qué vas a estudiar? ¿Vas a ser contador, iniciar administración? No, yo no quiero. Capaz que hago un par de cursos de capacitación en parte a programación y voy a ir por ese lado. Y yo me quedé como diciendo, bueno, tenés que darte una forma. Pero sí, hay gente nuevas generaciones que eso no lo ven importante. El Tal tema es cual. darse cuenta eh, que siempre va a ser importante una formación. Y independientemente del título universitario que tengas, no es en sí el título, sino el proceso que llevaste para lograrlo. Eso también tenemos que entender, porque nuestra mente se entrena. Entonces no es lo mismo saber que tenés que levantarte un horario, que tenés que ir a cursar una materia, que tenés que estudiar para llegar a tal día a rendirla. O sea, es todo un entrenamiento que nos va a hacer. Que si nos saltamos eso por inmediatez, vamos a perder por ciertas capacidades. Eso también es por otro lado que tenemos que estar al tanto con esto de la IA. Exacto. Y cosa Sí, maravillosa tiene la IA es que tenés que para leer 30 papers y bueno, lo puedes poner hoy en día en una aplicación, te lo va a simplificar un poco y vas a ir por las ramas que vos querés y por ahí vas a optimizar tu tiempo. Entonces eso también es algo muy bueno que nos está generando. exacto. Es utilizarla, ¿no? Para nuestro bien o nuestra mayor productividad o mejora, pero no olvidarnos de ese criterio, porque es así. Vos pensás que de alguna manera esta inteligencia artificial eh, nos hace pensar, como decís, qué somos si ya quizás todo lo que hacíamos o nos llevaba más tiempo hacer, cuando no estamos produciendo o trabajando o estudiando. ¿Por qué nos cuesta tanto, no? Separarnos de eso de, hablo por mí, ¿no? Por mi propia experiencia también, de que siempre tenés que estar como en actividad, en acción. Y ahora, como decís, la IA te soluciona y hay que abrazarlo.
un montón de pasos por ahí del día a día que te sobra también, te sobran horas o tiempo. Sí, bueno, eso también, viste, es como que te dicen algunos, a mí el tiempo no me alcanza, y otros dicen, te va a empezar a sobrar el tiempo, y hay que pensar esto. Cuando salieron, por ejemplo, los electrodomésticos, y te decían, tenés un lavarropa que enchufás, el semiautomático, y vos podés hacer otras actividades. Y había gente que te decía, ¿para qué quiero más tiempo para hacer? ¿Para qué? Si yo lavo a mano, estoy conforme con eso. Bueno, ¿qué pasó con eso? Tuvimos el lavarropa automático y seguimos haciendo 500 actividades mientras la lavarropa sigue usando. O sea, el tiempo siempre lo vamos a ocupar. El tema es en qué lo vamos a ir manejando. Eh, Esa es la cuestión para ver ahora con el tema de la llegada de la IA y los beneficios que trae. Por eso la idea del libro es que no se le tenga miedo, pero tampoco que pensemos que va a ser una utopía. Exacto. Sí, y también mencionás que a veces todo lo que tenemos, esta abundancia de información, de datos, que muy a la mano de todos hoy en día, ¿no? De todo el mundo, como está a veces desfasado con la parte digital, como hablabas de, bueno, específicamente en Argentina, de leyes o normas que existen de hace muchísimos años, quizás más de 50 años, y se aplican hoy a sistemas que ya quedaron como, son diferentes. Sí, sí. ¿Cómo manejamos esa disociación que la vivimos muy frecuentemente? Bueno, el tema para la cuestión de leyes es ponernos como ciudadanos a elegir realmente bien nuestros representantes, a Mm, exigirles, a hacerles las preguntas para saber qué es lo que piensan sobre ese tema y que vayan con fundamentos. O sea, particularmente, una de las grandes fallas que tenemos en nuestro país, digamos la verdad, es el Congreso con a veces las propuestas que hace y cómo se ponen mm. a pensar. Entonces, para que eso llegue bien, tenemos nosotros como individuos que empezar a cuestionarnos y ahí empezar a analizar. Y a la persona que nos pida su voto, empezar a ver qué es lo que piensa y qué condice con lo que nosotros queremos. Obviamente tiene que ser una organización entre la sociedad para armar un marco regulatorio que nos permita desarrollarnos bien. El tema no es limitarnos, sí marcar qué se puede y qué no se puede hacer. Exacto, porque si no es tecnología sin transformación, ¿no? La tecnología, la idea es que transforme, como también mencionas en el libro, de alguna manera. Exactamente, y no tenemos que ir a ese miedo de decir, quedémonos en la cueva, no salgamos porque nos va a hacer mal. O sea, no, tenemos que ir, pero tenemos que ir con herramientas. O sea, la tecnología ya llegó y esto va a ser cada vez más grande el impacto. Entonces, bueno, ¿Sabes qué? esa es la idea. Justo hablando de este tema, esta semana, hace unos días, el gobierno acá local en Argentina propuso un anteproyecto de ley para eliminar a los traductores públicos, ¿no? Porque lo considera algo burocrático, de muchos papeles, por ejemplo, cuando una empresa de afuera quiere asentarse o basarse aquí, y el traductor público en sí, la profesión, va mucho más allá del papel o demás, porque es una garantía, es una seguridad jurídica, uno da fe de lo que tradujo. Entonces, como el cliente que no sabe el idioma, por ejemplo, vienen unos chinos o rusos, italianos, franceses, el idioma que sea, hacer negocios a un lugar donde el idioma es el español, ¿cómo garantizás que las partes en un acuerdo pueden entender bien el texto, ¿no? Que son, por supuesto, documentos súper especializados. ¿Y eso se va a poder hacer solo con una inteligencia artificial o se necesita el profesional que dé fe y garantía de que está bien, ¿no? Que es algo fidedigno, bien conformado para poder expandir hacia otros mercados. Ahí me parece que el tema está en la demora y lo engorroso que es la burocracia. Ese Mm, creo que es el problema que tenemos acá en Argentina. Ahora, respecto a, sí, uno lo puede traducir desde lo que es una app de IA,
pero hay que ver cómo lo toma la literalidad. Mm, La diferencia es que cuando una persona trabaja, está metiendo su experiencia, está metiendo su impronta. Y hay algo que, o sea, sacando de lo puntual a lo general de cualquier profesión, la IA lo que va a hacer va a entender ciertos parámetros, va a definir, pero nosotros tenemos algo que se llama intuición. Y la intuición no es un impulso vacío, es un proceso muy complejo que tenemos en la mente, que todavía no lo sabemos entender, que nos hace actuar de forma rápida. Entonces, eso la IA no lo va a tener. Y el mm, traductor, aparte, va a tener un contacto directo con la persona. Y ya conociendo y estudiando idiomas, se va a poder comunicar mejor y entender las cosas que por ahí no están escritas, pero entre líneas se tienen que saber. Entonces, en resumen, mm. para todos los trabajos, sí, la IA es una herramienta que te va a ayudar a facilitar. Quizás al doctor le llevaba días leer un documento, esto lo va a poder hacer en 30 minutos. Pero necesita la parte humana también en ese lado. Porque lo que no tenemos que Exacto. olvidarnos cuando se piensa de que la IA va a reemplazar todo y qué vamos a hacer, nosotros somos animales sociales, necesitamos esa interacción con otros. Sí, para cosas que por ahí son engorrosas que no se necesitan, tanto contacto, va a venir genial. Pero ahora otras cosas van a ser necesarias. Uno cuando tenga que ir a un médico va a preferir el contacto humano a que te atienda una máquina. Mayormente va a ser así. Que después Sí, en un momento exacto. de la operación, vamos a suponer, un hipotético caso, hay una tecnología que sea más precisa y el hombre va a tener el factor de error humano, ahí vamos a ver qué se va a elegir. Pero esas cosas importantes siempre va a haber una persona que tenga que controlar. Mm. Viste que en tu libro lo mencionás y hablas extensamente y en este podcast hablamos mucho de la actitud y lo que yo veo con colegas y de otras y personas, amigos de otras profesiones, que muchos ven a esta IA, como decís, inteligencia artificial, como amenaza y muy poquitos por ahí la ven como una oportunidad o ven por ahí que bueno, todo va a ser para mejor. ¿Vos qué pensás? ¿Que el miedo viene de esa tecnología o esa novedad que estamos viviendo o ese cambio de paradigma o de nuestra resistencia, diríamos, como seres humanos a este gran cambio de esta era que nos toca afrontar hoy? Es que con esto pasan dos cosas que el cerebro siempre lo va a hacer. O sea, le tenemos miedo a lo nuevo, porque no lo conocemos. O sea, por más que estemos mal en el sistema que estemos, el cerebro ya sabe manejarse de esa forma. Entonces, cualquier cambio, o por ejemplo, cuando nos queremos mudar de un departamento, de un monoambiente a uno de un dormitorio, te va a decir, bueno, tenemos una pieza más, va a ser mejor, pero ya estamos cómodos acá, mirá si ya los vecinos no nos gustan, o sea, esas cuestiones en la cabeza aparecen, porque es la forma del cerebro para lo que viene a ser protegernos. Y hay una realidad, nosotros no sabemos el futuro, entonces vamos a planificar y vamos a decir, che, esto va a ser medio arriesgado. ¿Cómo nos quedamos así y seguimos trabajando de la forma que vamos? ¿Qué pasó? Cuando pasó, por ejemplo, la revolución industrial, sí, mucha gente se asustó, pero después de eso se generaron nuevos trabajos. Entonces, vamos siempre a lo mismo. La IA va a ser una buena herramienta si la sabemos usar bien y con criterio. Ahora bien, yo el año pasado fui a un congreso de fintech, bueno, y una de las CEO de un banco importante de Argentina era a cargo del capital humano de esa empresa. Decía que empezaron a utilizar la herramienta de la IA y lo que notaban es que no es que iba a reemplazar a los empleados, sino que de todas las tareas repetitivas y aburridas, las simplificaban y quedaba para desarrollar mucho más tiempo las tareas más interesantes. Entonces, ahí dije yo, bueno, entonces lo que me estás diciendo es que la IA en el mediano plazo, aunque sea, nos va a hacer que nuestros trabajos sean más interesantes, que tengamos más ganas de hacer. Pero bueno, eh, miedo vamos a tener siempre. Hay que El tema es enfrentarlo. movernos con el miedo. ¿Y qué hábitos personales recomendás o considerás que pueden ayudar a ese profesional frente a esa disyuntiva a mantenerse, como decís, optimista o positivo frente a este cambio? Mira,
lo primero que tenemos que entrenar es nuestro cerebro, o sea, continuar. O sea, tomarlo como que el cerebro es un músculo más y hay que entrenarlo continuamente. Cuestiones para entrenarlo, empezar a hacer cosas nuevas. ¿Te interesa el arte? Estudiar, mirate un curso, un video, algo de un estilo de arte que te guste. ¿Te interesa el automovilismo? Lo mismo. O sea, leer, escribir a mano. Mm, Y con la vida también podés entrenar hoy en día. Querés proponer un tema y empezás a debatir con ella y te pueden llegar a salir nuevas cuestiones. Yo cuando escribí este libro, en un momento lo pasé, tengo una charla con la IA, entonces le digo, quiero escribir sobre estos son los temas que voy a tocar, y tuvimos un debate también, viendo eso, sobre qué temas dar, qué no, cosas que me parecía que nos íbamos de la rama, no es a lo que yo quiero llegar, y ahí medio como que me ayudó para hacer una planificación y un esquema de cómo trabajar. mm. La cuestión que, bueno, cada uno en su profesión después va a poder empezar a ver qué hacer. Pero el tema también es no limitarse a la profesión y ver qué somos nosotros como personas y qué otras cosas podemos hacer. Claro. Mm. Que a veces uno, como nombrás en distintas páginas, está más automatizado, ¿no? Y quizás perdió esa capacidad de reflexión o de acordarse qué es lo que realmente disfrutamos hacer, no solamente proveer el pan, ¿no? O a la familia o vivir, como era. Exactamente, así es. Ver qué otras pasiones tenemos, en qué nos gusta. Eh, a mí me ha pasado, tengo una amiga que ella es del palo de la música, es baterista, y, y yo le decía, ¿por qué no salís con alguien que sea administrativo? No, no, porque no me gusta. Le digo, pero ves, ahí está tu problema. La persona que tiene un trabajo administrativo no se limita solamente a eso su vida. Pero ¿sabes la cantidad de médicos hay que después son bajistas en su tiempo? O sea, tienen otras pasiones. O sea, eso es lo que tenemos que entender, que la profesión no nos define como persona, es una parte Mm, más. exacto. Que es algo que sobre todo vos sos joven, pero los más grandes tenemos muy arraigado, ¿no? Que te quedás sin tu trabajo o disminuye tu trabajo y te sentís que disminuís hasta casi como persona, ¿no? Como tu identidad se ve tambaleando. Es Bueno, a mí me fuerte. pasó cuando yo tuve que decidir, antes de escribir el libro, estaba trabajando, y bueno, tuve un problema de salud y a la vez me tenía que recibir. La cuestión que el médico me dijo que trabajar y estudiar las dos cosas a la vez por una cuestión de estrés no las podía hacer. Mm, Entonces tuve que elegir dejar el trabajo y abocarme a la carrera. Y bueno, ahí me pasó. Bueno, mi mamá no quería que renuncie, que vea cómo lo podía hacer, cómo te vas a quedar sin trabajo. Eh, y yo, digo la verdad, dejé de trabajar las dos primeras semanas tranquilo, porque me manejaba con los horarios, iba. Ya la tercera semana no sabía qué hacer y quería trabajar de vuelta. Quería, claro. pero no quería trabajar por el tema de un sueldo. Quería encontrar sentido a lo que yo hacía. Bueno, de Mm. ahí surgió el primer libro que escribí, que no lo publiqué, y después, bueno, se empezó a dar esto otro. Sí, es lo que también nombras de esa renta básica y ese miedo a que no estás haciendo nada, pero estabas abocado al estudio, ¿no? Pero para vos era, Claro, no estoy haciendo exacto. nada. Claro, o sea, 30 y pico de años estoy estudiando en vez de estar trabajando, qué vago. Claro. Eh, y ese es el tema, por ejemplo, lo que es la renta básica, ya que la mencionas, es algo que se está viendo, que va a ser tanta la ganancia que van a tener las empresas con la IA. Vamos a ser sencillos para que se pueda entender. Se van a bajar mucho los costos, va a aumentar la productividad, la ganancia va a ser más grande y se va a repartir, se estima una renta por persona. Esto no va a ser un subsidio, sino es una renta que nos toca a todos porque todos aportamos para la creación de la IA. Entonces, bueno, ese valor lo que nos va a permitir es sacarnos el miedo. Porque uno, cuando se queda sin trabajo, que me ha pasado, en el mientras tanto, hay otras economías a las que uno tarda un mes en conseguir otro trabajo nuevo. En Mm, Argentina tenemos otro no, contexto y por ahí puede ganar más. Y terminás agarrando por ahí lo que sea, pero por lo menos trabajar para poder comer.
Con esto lo que va a pasar es que esas necesidades básicas las vamos a tener cubiertas. Vamos a poder elegir sin miedo y elegir mejor. Se había hecho una prueba en Finlandia en 2017 en algo similar, con 2.000 personas, se le dio una renta sin ninguna condición. Entonces empezaron a ver, no van a buscar trabajo, no van a hacer nada, se van a quedar ahí usando el subsidio que era en este caso. Eh, y no, todo lo contrario. La gente usa ese dinero para capacitarse, otros para ahorrar. Entonces lo que se ve es que no es que por esta renta vamos a dejar de tener esa chispita de querer hacer algo. Entonces eso también es Claro. importante entender de que siempre vamos a estar en movimiento. Ahora hay que ver qué cosas vamos a crear para esto. Sí, me encantó ese ejemplo y que también lo comparás a lo que pasó en Rusia, ¿no? Que fue distinto, pero que no fue bueno, porque como que a veces por ahí también depende la cultura, quizás, o la gente. No sé si eso también quizás costaría más de implementar en algunos países. Sí, todo también va a depender de la parte cultural, pero lo Mm, que tenemos que entender, esto también la parte de lo que es el trabajo, nosotros venimos muy arraigados el tema del trabajo con la moral. Lo venimos desde la parte de la religión, desde el momento en que se dice que ganarás el pan con el sudor de tu frente, y que mm. cuando uno buscaba cualidades de cómo es una persona, bueno, honrado, trabajador, trabajador era una cualidad. Si Super trabajas plus. muchas horas, sos una persona muy buena. Si trabajas pocas horas, le falta ambición. ¿Por qué no trabaja un par de horas más y gana un poco más? Es así. Literal. Y después Mm. teníamos dos modelos geopolíticos totalmente diferentes, el comunismo y el capitalismo. Entonces vos decís, eran totalmente opuestos, sí, pero tenían algo en común, el trabajador como su herramienta. En ambos tenías que trabajar sí o sí. Si vos no querías trabajar, eras un desperdicio para la sociedad. Porque ese era el problema, no eras alguien productivo. Bueno, ahora esto por la IA va a cambiar, porque va a haber productividad, va a llegar por otros lados también. Entonces vas a tener esa libertad de elegir y ese es el cambio que vamos a tener nuestras generaciones y las que vienen sobre todo, que va a ser ya algo totalmente diferente. No podemos saber Sí, bien qué va a pasar exactamente, porque no tenemos un oráculo, pero sí cuestiones para replantear y pensar hacia dónde queremos ir como sociedad. Ahora, lo exacto. bueno es que con esto vamos a tener una base. El problema siempre es cuando vos al humano le pones un techo. Cuando a la persona le pones un techo, ahí lo desincrementás, Desmotivás. lo Sí. desmotivás. Exacto. Gracias. Mm. Eh, Cuando no tenés límites, ahí surge toda la creatividad. Claro, qué importante la creatividad, que no muchos, todos la tenemos, pero no muchos la La entrenamos. ejercitamos, la entrenamos. Como decís, también nombrás lo de Brasil, esto de PIX, que fue revolucionario, y cómo se implementó de una manera simple, en lugar de, como hablábamos antes, tanta burocracia, tantos papeles, y es muy exitoso, y también está Uber, Airbnb y tantos otros que tienen como otros parámetros y también fueron en algún momento una idea, una actividad que alguien habrá comenzado y revolucionó de alguna manera la forma de hacer lo mismo o lo que se venía haciendo, ¿no? Exactamente, así es. Y la IA lo que te permite es tener un montón de herramientas que antes vos tenías limitación porque no las conocías y que te pueden ayudar tanto para editar una imagen, para darle forma a un concepto. Pueden ser cosas que te pueden ayudar para programar. No sabes programar, podés usar una de estas para que te dé un código para empezar y darle forma. No quiero decir Mm, que vas a ser igual que una persona que estudió ingeniería en sistemas, tiene otra preparación. Pero sí te puede facilitar muchas exacto. cosas que por ahí antes necesitas sí o sí contratar a alguien o contactar con alguien que tenga el tiempo y las ganas para poder ayudarte y cobrarte por trabajo, porque capaz te lo rechazaban. Sí. No, y me encantó esa parte que decís que a veces quizás la IA apareció o hizo su súper aparición tan rápida, ¿no? Que en tan poco tiempo muchísima gente la puso en práctica, para eso, para venirnos a dar ese tiempo para uno reflexionar realmente qué es lo que más me gusta, qué es lo que quiero, qué es lo que a mí
me hace, como decís, realmente feliz y no solo me proporciona lo que necesito para vivir, diríamos, básicamente, porque tengo ese tiempo para poder pensar. Exactamente. Ahora, o sea, vas a tener más tiempo. ¿Te va a alcanzar el tiempo? No, nunca te va a alcanzar el tiempo. Porque siempre vas a querer más. Eso Es va a ser real. verdad. Eso va a ser real. Bueno, vamos a invitar a todos a que compren y lean tu libro, pero como este podcast se llama Attitudable, que es una palabra inventada, ¿no? Que une la actitud y la capacidad, te queríamos preguntar, para ir finalizando, si mañana desapareciera este trabajo que venimos hablando como lo conocemos, ¿no? Como está hoy, en 2026. ¿Qué pensás que seguiría siendo lo que eh, para vos válido para poner en práctica para tener una vida plena? Porque nosotros realmente creemos que la actitud nos mueve, ¿no? Mueve al mundo. Entonces, ¿qué actitud debería cultivar esa persona para no tenerle miedo a la incertidumbre que nos causa todo esto? ¿Y qué lugar a la vez van a ocupar el idioma, la comunicación, las historias, ¿no? Como decíamos, las historias, esto, de los seres humanos para vos? Bueno, en tema de la actitud, algo que les voy a recomendar a todo el mundo, que leí hace mucho tiempo atrás, es el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Mm, Ahí con eso simplemente entendés qué es lo que necesitamos para vivir. Buscar una pasión. Esa pasión puede ser tener unas plantas para cuidar, tu mascota, tus amigos, eh, encontrar un hobby. Todo eso va a ser lo que te va a motivar. O sea, y acá al mediano y largo plazo vamos a tener, como decía yo, esa renta vital que nos va a dar lo básico. Y después le tenemos que encontrar sentido a nuestra vida. Y ese es el tema. Encontrarle un sentido de algo que nos apasione. Y ahí créeme que va a ser todo espontáneo y vamos a encontrar cosas buenas. Tenemos que tener sí, una buena red de contención, mantener esas relaciones con nuestras amistades, con nuestra familia. Eso por ahí, de este lado del mundo, es algo normal, porque en Argentina, viste, estamos con los primos, los abuelos, en otras partes del mundo no. Bueno, ah, eso es lo que van a tener que empezar por ahí a desarrollar más. También por una cuestión exacto. evolutiva nos ha pasado eso. Entonces, bueno, Eh, por ese lado. Cuestión del idioma, la IA te va a simplificar. Vos necesitas viajar. ¿Querés viajar a Japón? Vas a poder ir y con el traductor vas a poder entender. Para no es lo mismo que vayas con una persona que vive ahí y te pueda traducir la experiencia. Sí te la va a facilitar, pero no es lo mismo siempre el contacto humano y poder tener esa relación. Y el tema de lo que vienen siendo historias, eso siempre va a traer porque tenemos una mente muy imaginativa y vamos a seguir creando esas cosas. La es cuestión es, cierto. como siempre digo, es que vamos a tener que esforzarnos más para hacer eso. Así como nosotros nos levantamos y algunos tienen que levantar 6 de la mañana para ir al gimnasio y decís, bueno, tengo que ir porque eso descubrimos también. Si entrenamos nuestro cuerpo, vamos a estar sanos. Tenemos que entender que antes se pensaba que el que entrenaba el cuerpo era una persona que era poco inteligente, Es que era más cierto. cuerpo, más. Y ahora eso Perdías cambió, tiempo, perdías exactamente, tiempo ahí. y ahora se cambió y se entendió que mejorándole el rendimiento de los músculos y demás nos ayuda a tener una vida mejor. El cerebro también. Entonces vamos a tener que empezar a tener la fuerza de que, ¿qué hago? ¿Escribo desde la computadora o escribo a mano y después lo paso? Y ahí vamos a empezar a ver que tenemos que hacer un esfuercito más para poder entrenar más el cerebro. Pero bueno, cuestiones de comunicación, eso es lo que tenemos que entender. Somos seres que evolucionamos en sociedad. La vamos a necesitar. No es que vamos a tener toda nuestra vida conectada y hablando solamente con una máquina. Hoy la tecnología lo que me permite es, estando vos en otra ciudad y yo en esta, poder tener esta comunicación. Pero no sería lo mismo si yo tuviera esas preguntas con una IA. Acá sucede algo más Exacto. y nuestro cerebro trabaja de Mm, forma diferente. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso es también lo que yo estoy estudiando ahora, que lo que me interesa ver y que se pueda entender que la economía no es la, el estudio de la administración de recursos. La economía en realidad es el estudio y el análisis de la toma de decisiones. Porque toda toma de decisiones que nosotros hacemos
es económica. No implica que sea monetaria, pero elegir levantarnos a tal hora, hacer ejercicio o no hacer ejercicio, qué alimento comer, qué carrera estudiar, qué pareja tener, todo eso es una decisión desde mi punto de vista que es económica. Y creo que con este cambio el hombre va a tener una oportunidad para crecer mucho más. Y quizás haya otra revolución como fue en el periodo griego, con la literatura, con la filosofía. Eso puede ser que pase. También va a haber gente que va a estar consumida por la dopamina, viendo videos, scrolleando. Entonces está la decisión de Mm. uno de tomar la fuerza y hacer ese entrenamiento como ir al gimnasio para mejorar. Pero eso, Me encantó. Muchísimas gracias, Matías. Y no, por quiero favor. solo acotar que una de las partes del libro que también me encantó fue cuando comparás la diferencia, ¿no?, entre ese tiempo que tenían los griegos, École, ¿cómo se llamaba el nombre? Que no era Como, el pan y circo de los sí, romanos, sino era un tiempo en griego que se tomaban para supuestamente ocio, pero no era ocio, pero era reflexionar, crear, sí, tener ese tiempo para leer o filosofar o intercambiar ideas, o sea, seguir de alguna manera nutriéndose y aprendiendo algo diferente, ¿no? Quizás de lo que hacían en su día a día. exactamente. Y otra cosa que no tenemos que tener miedo es al aburrimiento. Es lo Mm. más sano que vamos a dar el aburrimiento porque ahí es donde surge todo. Exacto, sí, es verdad. Entonces, vamos a recomendar a todos que lean este libro el día que sobremos y a ver cómo queremos estar acostados y reposando, como felices y contentos, porque esta persona acá está sonriente, como decís vos, cuando la inteligencia artificial puede hacer más cosas quizás de las que ya hace ahora, y cuál va a ser el papel de nuestro deseo y la libertad que vamos a tener, y donde el trabajo, como decís, sea nuestro deseo y no una obligación, sino algo que hagamos con motivación. Vamos a animarlos a que lean el libro, que te sigan en LinkedIn, ¿no? Como Matías Dalmiro Rivero, Exactamente. y Y después, a sí, tu página, si la querés nombrar. sí esto también es economía. .com, cualquier cosa, bueno, en mi LinkedIn también está el link, pero bueno, esto también es economía. Ahí van a poder ingresar. Lo que más hago son artículos eh, de economía, pero no vamos a lo que es el punto de la inflación, datos, sino vamos a una economía por ahí que era un poco más interesante. Sí, a mí me encantó y yo soy cero números, pero le das como un toque mucho más profundo, como decís, y se viene próximamente un nuevo libro seguro, con todos estos nuevos estudios e investigaciones que estás haciendo. Así que ojalá nos podamos encontrar nuevamente. Así es. Bueno, espero para el próximo Muchísimas encuentro. gracias. Sí, muchas Gracias a gracias a vos. todos por escucharnos. Pueden comentar, suscribirse, hacerle consultas a la autora Matías, y seguimos comunicándonos con actitud y creatividad. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.